Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la contaminación atmosférica en general en el planeta y en particular los aspectos más importantes del anexo 6 del convenio Marpol. La contaminación atmosférica es la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera procedente tanto de fuentes naturales como antropogénicas, que puede incidir en la salud de las personas, en la degradación de materiales y en los seres vivos y funcionamiento de los ecosistemas. Los diferentes grupos de sustancias y sus efectos se describen en el apartado de problemática ambiental y contaminantes. Los gases contaminantes de la atmósfera en general son los gases de efecto invernadero, monóxido de carbono, dióxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de azufre, metano, ozono, entre otros. El calentamiento global resulta del aumento del efecto invernadero, un proceso en el que la radiación térmica emitida por la Tierra queda atrapada en la atmósfera debido a los gases con ese efecto. Por otro lado, el cambio climático puede ser originado por procesos naturales internos o por forzamientos externos también naturales como la modulación de los ciclos solares o las erupciones volcánicas. También puede ser causado por cambios inducidos por el hombre de forma persistente en la composición de la atmósfera. En síntesis, el cambio climático puede tener causas naturales o antropogénicas, mientras que las causas del calentamiento global son siempre producto de la actividad humana. Un dato relevante: el pasado 3 de abril se midieron 421.21 partes por millón de dióxido de carbono en el observatorio Mauna Loa en Hawái, Estados Unidos. Se trata del promedio diario registrado más alto de la historia y que por primera vez supera las 420 partes por millón. Hace un año esos valores rondaban los 415 partes por millón. Las emisiones antropogénicas generadas por el humano crecen sin cesar desde el siglo XVIII, cuando la revolución industrial cambió para siempre la historia del capitalismo mundial y la forma de producir y consumir en el mundo. Tal como vienen señalando los científicos desde los años 80, en las últimas décadas ese aumento ha sido cada vez más veloz. Es así que hoy la concentración de CO2 es casi un 50% más alta que cuando la humanidad comenzó a quemar combustibles fósiles a gran escala. La quema de carbón, petróleo, gas y la tala de bosques son los principales responsables que destacaron los científicos. Como conclusión, podemos decir que los registros muestran que la concentración global promedio del CO2 en la atmósfera entre 1750 y 1800 fue de alrededor de 278 partes por millón, el valor que se utiliza como parámetro de la era preindustrial. Desde entonces ese valor no ha parado de crecer para llegar en marzo pasado, como dijimos, a niveles de 417 y en abril, como dijimos, también a 421,21, superando el récord, un aumento del 50% sobre los promedios de las décadas de 1750 a 1800. Al día de hoy, la concentración de CO2 definitivamente es casi un 50% más alta que cuando la humanidad comenzó a quemar combustibles fósiles a gran escala. ¿Qué pasa con la contaminación atmosférica ocasionada por los buques en este contexto? Acá hay que determinar que, si bien ni la causa ni el efecto directos de la contaminación atmosférica ocasionada por los buques se relaciona, por ejemplo, con un suceso de derrame de hidrocarburos, este tipo de contaminación produce un efecto acumulativo que contribuye a los problemas generales en la calidad del aire que afrontan las poblaciones de muchas regiones y que afectan también el medio natural, como acontece con las fuertes lluvias ácidas. En el seno de la OMI, a mediados del decenio de 1980, el Comité de Protección del Medio Marino, MEP, estudió la calidad del fuel oil en relación a las prescripciones de la descarga prevista en el anexo 1 y examinó también el tema de la contaminación atmosférica. En este sentido, las emisiones de dióxido de azufre de los buques se estimaron entre 4,5 y 6,5 millones de toneladas por año, casi un 4% de las emisiones mundiales de azufre. Las emisiones en mar abierto se propagan y sus efectos son moderados, aunque en ciertas rutas ocasionan problemas ambientales, en particular en el Canal de la Mancha, el mar de la China Meridional y el estrecho de Malaca. Por su parte, las emisiones de óxido de nitrógeno de los buques se estimaron en unos 5 millones de toneladas por año, casi el 7% del total mundial. Estas emisiones causan o agravan los problemas regionales, entre ellos el de la lluvia ácida
y los problemas de salud en las zonas portuarias. Las emisiones de CFC, gases que afectan la capa de ozono, en la flota mercante, Las emisiones de CFC, gases que afectan la capa de ozono de la flota mercante mundial, se estimaron en 3.000 a 6.000 toneladas, aproximadamente entre el 1 y el 3% de las emisiones mundiales anuales. Las emisiones de halones de los buques se estimaron en 300 a 400 toneladas, es decir, alrededor del 10% del total mundial. Finalmente, el transporte marítimo internacional emitió en 2012 796 millones de toneladas de CO2, es decir, aproximadamente el 2.2% del total de las emisiones mundiales de ese año. En cambio, en 2007, antes de la recesión económica mundial, el transporte marítimo había emitido 885 millones de toneladas de CO2, el 2.8% del total de las emisiones globales de CO2 de ese año. ¿Cuál fue la reacción de la OMI en el sentido de la contaminación ocasionada por los gases emitidos por los buques? La respuesta fue el anexo 6, es decir, las reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por buques. Vamos a ver algunos detalles de las mismas. El anexo fue adoptado a través de un protocolo en 1997, el cual entró en vigor el 19 de mayo del 2005. Este anexo está en una etapa de implementación y entre sus principales reglas se restringen los contaminantes atmosféricos contenidos en los gases de escape de los buques, en particular los óxidos de azufre, óxido de nitrógeno. Se prohíben las emisiones deliberadas de sustancias que agotan la capa de ozono, CFC. También se regula la incineración a bordo, así como las emisiones de compuestos orgánicos volátiles procedentes de los buques tanques y las emisiones de gases de efecto invernadero. En el anexo 6 se establecen límites máximos para las emisiones de óxido de nitrógeno en los motores diésel. Por otra parte, la conferencia adoptó el código técnico NOx, relativo a las emisiones de NOx de carácter obligatorio, que define el modo de lograr los parámetros previstos. Y en el anexo también se prohíbe la incineración a bordo de productos tales como los materiales de embalaje contaminados y los difeniles policlorados PCB. El control de las emisiones de óxido de nitroso de los motores diésel se lleva a cabo mediante el cumplimiento de las prescripciones de reconocimiento y certificación que conducen a la expedición del Certificado Internacional de Prevención de la Contaminación Atmosférica para Motores, EIAPP, y a la posterior demostración de cumplimiento durante el servicio de acuerdo con las prescripciones obligatorias. Un motor diésel que tiene un certificado EIAPP se aprueba por parte del estado de abanderamiento del buque en el que se va a instalar o en nombre de este, puesto que casi todas las labores de certificación de motores han sido delegadas a organizaciones reconocidas, como por ejemplo puede ser una clase, con arreglo a un nivel establecido para uno o más ciclos de ensayo de funcionamiento respecto de un régimen determinado o de una gama de regímenes, y con los elementos, ajustes y valores críticos de funcionamiento del motor y definidos en relación con los NOx, que en su caso incluyen diversas opciones. Con respecto al SOx, el anexo 6 contiene disposiciones que permiten establecer zonas de control de las emisiones SOx, en las que el control de las emisiones de azufre es más estricto. En dichas zonas, el contenido de azufre del fuel oil utilizado a bordo de los buques no debe exceder del 1.5% masa-masa. En su defecto, los buques deben contar con un sistema de limpieza de los gases de escape o bien utilizar cualquier otro método técnico que limite las emisiones SOx. Este control de emisiones SOx y de materia particulada se aplican a los equipos y dispositivos de combustión de todo tipo de fuel oil instalados a bordo y por tanto incluye a los motores principales como los auxiliares, así como elementos tales como calderas y generadores de gas inerte. Estos controles se dividen entre los que se aplican en las zonas de control de emisiones, llamadas zonas ECA, establecidas para limitar las emisiones de SOx y de materia particulada, y los controles que se aplican fuera de esas zonas y que se consiguen poner en práctica principalmente mediante la limitación del contenido máximo de azufre del fuel oil cargado, transportado y posteriormente consumido a bordo. Por el momento existen 4 zonas de control ECA establecidas en distintas regiones del mundo y se estudian otras para ser incorporadas, y estas zonas son la zona del Mar Báltico, zona del Mar del Norte, zona de Estados Unidos, zona de Caribe y Estados Unidos, incluyendo Canadá. Aquí vemos en esta tabla los valores de emisión máxima determinados
para los buques que naveguen fuera de un área ECA o dentro de un área ECA, pasando, en el caso de estar fuera de un área ECA, de 4,5 a 0,5 porcentaje de emisión de SOx en el combustible, y para un área ECA de 1,5 a 0,1. La mayoría de los buques que navegan tanto fuera como dentro de las áreas utilizarán por lo tanto diferentes tipos de combustible de fuel para cumplir los límites respectivos. IMO has cut the global upper limit on sulfur in ships' fuel oil to 0.5% from the previous limit of 3.5%. And in certain controlled areas, the limit is already just 0.1%. This new limit will mean a 77% drop in overall sulfur emissions from ships, equivalent to approximately 8.5 million tons annually. Con respecto a las sustancias que agotan la capa de ozono, el anexo 6 prohíbe las emisiones deliberadas de las mismas, incluyendo halones y clorofluorocarbonos, CFC. Además, se prohíben también que los buques tengan nuevas instalaciones que contengan este tipo de sustancias, incluyendo ya a partir del 1 de enero del 2020 la prohibición de colocar instalaciones que contengan hidroclorofluorocarbonos o HCGC. En la definición de las sustancias que agotan la capa de ozono se incluyen los clorofluorocarbonos y a los halones utilizados respectivamente en los sistemas más antiguos de refrigeración y lucha contra incendio y equipos portátiles. Las sustancias que agotan la capa de ozono también se utilizaron como agente de soplado en algunas espumas de aislamiento. El anexo 6 también se refiere a los gases COP o VOC, que son aquellos compuestos orgánicos volátiles que hacen referencia a sustancias que contienen los productos químicos que se convierten fácilmente en vapores o gases. Son básicamente gases emitidos por las cargas. Los gases COP son la mezcla de compuestos orgánicos de bajo peso molecular en el petróleo crudo que pueden liberarse del petróleo y de los productos derivados del petróleo durante la producción, el procesamiento, la carga, el transporte, la descarga y el almacenamiento. El incentivo para reducir esta emisión en todo el mundo es la protección del medio ambiente y la reducción de costos al minimizar las pérdidas de producto. Estos gases son peligrosos para nuestra salud y para el medio ambiente. No son especialmente tóxicos, pero la captación regular de los mismos sí desempeña un riesgo importante contra la salud, con la que cualquier reducción de emisión o producción de los mismos es algo que debe ser tenido en cuenta. Entonces, la aplicación de la regla COP se aplica a los buques tanque, pero no obstante también se aplicará a los gaseros cuando los sistemas de embarque y contención de la carga sean de un tipo que permita la retención sin riesgos a bordo de estos COP, que no contengan metano, o el retorno sin riesgo de estos a la instalación de tierra, a través de una tubería que va justamente a la instalación portuaria. El control de estos gases emitidos a la atmósfera cuando se trata de determinados puertos o terminales se lleva a cabo mediante la observancia de la obligación de emplear, como decíamos, sistemas de control de emisión de vapores. Finalmente se establece que todo buque tanque que transporte petróleo crudo deberá disponer a bordo de un plan de gestión de los gases volátiles orgánicos aprobado y específico para cada tipo de buque. Por último, los gases de efecto invernadero tienen una consideración muy importante para la OMI. La OMI está comprometida con reducir los gases de efecto invernadero ocasionados por el transporte marítimo internacional y para eliminarlos tan pronto como sea posible durante este siglo. La estrategia inicial concibe por primera vez una reducción en el total de las emisiones de gases de efecto invernadero provocados por el transporte marítimo internacional de al menos el 50% para el 2050, comparado con los niveles del año 2008, al mismo tiempo que se persigue eliminarlas por completo. Los niveles de emisión también incluyen examinar, con el propósito de reforzarlas, las prescripciones de proyecto de eficiencia energética para los buques, determinando el porcentaje de mejora de cada fase para cada tipo de buque, según corresponda, así como reducir emisiones de CO2 por trabajo de transporte como promedio para todo el transporte marítimo internacional en al menos un 40% de aquí al 2030, comparado con los niveles de 2008, y proseguir los esfuerzos hacia el 70% de aquí al 2050, comparado con esos niveles del 2008. Para ello, los buques deben cumplir con el índice de eficiencia energética aplicable a los buques existentes, denominado EEXI, que se basa en un factor de reducción exigido expresado como un porcentaje en relación con el nivel de referencia EEDI o nivel de diseño. El EEXI debe calcularse para los buques de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas de acuerdo con los diferentes valores establecidos
para los tipos de buque y las categorías de tamaño. Esto indica la eficiencia energética de la nave en comparación con el nivel de referencia. Surge acá el indicador de la intensidad de carbono, C2, operacional, anual y su clasificación. Este C2 determina el factor de reducción anual para garantizar la mejora continua de la intensidad de carbono operacional del buque dentro de un nivel de clasificación concreto. Se requerirá que se documente y verifique el C2 operacional anual obtenido respecto del C2 operacional anual prescrito. Esto permitiría determinar la clasificación de la intensidad de carbono operacional. Esta calificación se daría en una escala A, B, C, D o E que indicará un nivel de rendimiento muy superior, superior, moderado, inferior o muy inferior. En otras palabras, los buques obtienen una clasificación de su eficiencia energética A, B, C, D o E, donde A es la mejor. Un buque que funciona con un combustible bajo en carbono obtiene claramente una mayor calificación que uno que funciona con combustible fósil. El nivel de rendimiento se registrará en un plan de gestión de la eficiencia energética del buque. Dentro de este plan de eficiencia energética hay muchas cosas que un buque puede hacer para mejorar la calidad energética, mediante diversas medidas como la limpieza del casco para reducir su resistencia, la optimización de la velocidad, la instalación de bombillas de bajo consumo, energía principal o auxiliar eólica, solar, de gas natural, de hidrógeno eléctrico para la propulsión, servicios de alojamiento, entre otros. En definitiva, todo va camino hacia la transformación del transporte marítimo, es decir, hacia la emisión cero. En definitiva, lo que nos está diciendo la OMI es que cambiemos la tecnología, los sistemas de energía de los buques, y entonces verdaderamente vamos a dar el salto hacia la nueva condición de tecnología y el nuevo paradigma que la energía nos propone. Esto se ve en otro tipo de industrias y no va a ser, no va a estar, exenta la industria marítima, que de hecho tiene la premisa de ser la primera industria ecológica del mundo. De ahí viene la condición de la cero emisión como propuesta definitiva. Bueno, eso fue, en síntesis, los puntos más importantes de la contaminación atmosférica causada por buques y las medidas preventivas para reducirlas y eventualmente eliminarlas. Muchas gracias, hasta la próxima.